justamente ayer, y para hablar del modelo liberal cubano y su influencia en América Latina, ahí va, así, está bien enfocado. Yo cuando leo el libro los voy marcando, no tengo todavía esa costumbre. Ayer se cumplió el nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín, y recién Eduardo les contaba que yo estudié mi carrera de grado allá por los años 90 en la Universidad de El Salvador. Y eran años donde el tema de la transición a la democracia en América Latina, así como el tema de la caída del muro de Berlín, nos llevaba a estudiar el tema del autoritarismo como algo que ya había pasado, ¿no? Y estudiábamos las transiciones a la democracia, estudiamos el debate presidencialismo-parlamentarismo, y sin embargo, el tema de Cuba fue algo que fue quedando la piedra en el zapato y nos fuimos olvidando de que teníamos la piedra en el zapato. Para mediados de los años 90, cuando ya, digo, incluso el Chile de Pinochet había vuelto a la democracia, el Paraguay de Stroessner había vuelto a la democracia, habían pasado también esos procesos de democratización y pacificación en El Salvador, en Nicaragua, y sin embargo el tema de Cuba seguía. Pero pasaron los años y fuimos dejando de hablar de Cuba, ¿no? La frase era, para mediados de los años 90, América Latina había vuelto a la democracia con excepción de Cuba. Y pasaron los años, y la excepción de Cuba quedó ahí, ¿no? Como la excepción que, donde la democratización nunca llegó. Y con ese paso de los años fuimos, digamos, dando lugar como una evolución respecto de, y un debate en torno a la ciencia política de qué entendíamos por democracia, cómo definir la democracia, y de esas primeras transiciones que de alguna manera fueron hijas de esos procesos electorales, y parecía que democracia era igual a elecciones, y no le poníamos adjetivos a que tenían que ser elecciones competitivas, libres, transparentes. Dio lugar a esta literatura que reflexiona sobre qué entendemos por democracia, qué es democracia, primero con O'Donnell con democracia delegativa, pero también esa democracia con adjetivos de la que nos hablaban Collier y Levitsky, que viene a cuento justamente del título de este libro, ¿no? De el modelo liberal como contrapuesto justamente a las democracias liberales republicanas, o lo que justamente aparecía en este texto de democracia con adjetivos, que eran las illiberal democracies. Y algo que acompañó después ya, entrado, ¿no? los años 2000, no desde la ciencia política, sino desde la realidad de la política latinoamericana, y que también trata este libro en alguno de sus capítulos, fue la llegada del chavismo y cómo Chávez fue o vino a financiar la revolución cubana, y de alguna manera Castro le dio el contenido ideológico a ese socialismo del siglo XXI. Y de alguna manera lo que pasó ahí es que terminamos tergiversando qué era la democracia, qué es la democracia. Empezamos a hablar de otras democracias, democracias más participativas. Vimos el debate entre la democracia liberal republicana, como decíamos, versus lo que es la democracia populista. Y de alguna manera lo que fue quedando en el camino fue esta realidad donde el modelo cubano se empieza a expandir. Y llegamos al 2020, al 2021, con el modelo cubano consolidado también en la Venezuela de Chávez y Maduro, y lo que vimos el último domingo también en las elecciones de Nicaragua, donde no hay alternancia, no hay temporalidad en el ejercicio del poder, se van borrando o desaparecen directamente los derechos civiles, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Y también se van borrando los derechos civiles y políticos, porque hay algo que está muy claro en este libro, y también en otro que es de Demo Blat, que es de Leandro Querido, que es Así se vota en Cuba, es esta contraposición entre votar y elegir, que a mí me parece que es un, un juego de palabras muy interesante, porque votamos pero no elegimos, y bueno, entonces démosle contenido a qué significa un proceso electoral y a qué significa realmente votar y elegir, y lo que es votar sin tener opciones, lo que es votar en contextos cerrados, justamente en contextos autoritarios. Y en esta línea, como decíamos, de cómo se han ido borrando los derechos o desapareciendo derechos civiles y políticos, obviamente esto que señalaba antes Eduardo también, ¿no? La inexistencia de partidos políticos alternativos, es decir, donde sabemos, ¿no? Desde Sartori, lo que es el sistema de partidos no competitivo que hay
en Cuba, donde hay un único partido legalmente reconocido, un único partido que se puede presentar a estos procesos electorales donde se vota pero no se elige. Y lo mismo obviamente pasa con los candidatos. Y lo último que vimos en cómo se fue exportando este modelo con las elecciones, como decíamos recién, de Nicaragua este domingo, con los candidatos opositores que están en prisión, la mayoría de ellos, o otros se tuvieron que ir al exilio. ¿Qué exportó o cómo exportó el modelo castrista, justamente cómo se fue exportando este modelo? Primero a través de la propaganda, esto que también les comentaba Eduardo, todo el romanticismo, la épica, el discurso, el relato que hay en torno de la Revolución Cubana y los logros de la Revolución Cubana. Y por eso está bueno leer este tipo de libros y escuchar a personas que realmente viven, han vivido, viven en Cuba, y cuál es la realidad más allá de lo que nos quieren contar, porque si no terminamos siempre en 1984 de Orwell, donde me acuerdo de esa frase que decía que se había puesto en el diario que este año se fabricaron 200 millones de pares de botas, pero andábamos todos descalzos. El segundo tema tiene que ver con el turismo, ¿no? Bueno, obviamente sabemos cómo la pandemia afectó el turismo en Cuba, pero el turismo también como una fuente de dólares y de financiamiento para el régimen. Después, algo que trabaja muy bien el libro es el tema de la incursión del modelo para exportarse a través de universidades y a través de distintos centros de estudios de toda la región, y también a través de instituciones internacionales, sean regionales o sean organismos internacionales propiamente dichos. Recuerden allá por 2005, 2007, el ALBA, no sé si se acuerdan de la contracumbre en Mar del Plata, ¿se acuerdan de la contracumbre de los pueblos? Que fue Chávez, que iba a Bulla, Mar del Plata, fue Chávez, Maradona. ¿Se acuerdan ahí cómo se llama el estadio de Mar del Plata? No me puedo acordar, tiene un nombre, el estadio de Mar del Plata, donde estaban Chávez, Maradona saltando, bueno. En fin, con el Alca al carajo y bueno, con la alternativa bolivariana. Lo cierto es que en esos años el modelo se exporta, primero digo, en estos y en aquellos años también el modelo se exporta a través de la propaganda, a través del turismo, a través de las universidades, a través de instituciones internacionales, a través de distintas formas de diplomacia también, porque algo que estaría bueno estudiar y estaría bueno hablar en otra ocasión, no cuento de este libro, es lo que podríamos llamar la diplomacia maradoniana, ¿no? En clave a la exportación del modelo castrista. ¿Qué nos queda como deuda? Y justamente ahí viene el libro y el interés que tenemos con plantear este tipo de cuestiones en una instancia como este congreso y plantear también, ¿no?, la importancia de este tipo de publicaciones. El silencio. Primero el silencio de los intelectuales y segundo el silencio de la dirigencia. Y cuando pienso en el silencio de los intelectuales, vuelvo a este recorrido que les hacía hace 5 minutos de cómo en los 90 y pasados los años 90 y llegando a los años 2000 dejamos de hablar de que todas eran democracias con excepción de Cuba. Hoy lamentablemente tenemos que decir que no solo Cuba no es democracia, sino que tenemos otros países en la región que tristemente han caído nuevamente en dictaduras, en el autoritarismo, en aquello que parecía un cuento, ¿no?, de la América Latina de los años 50, 60, 70, pero volvimos otra vez a caer en el mismo patrón de comportamiento. Y decía, ese silencio de los intelectuales, donde sí fuimos pensando acerca de la democracia, después pensamos acerca de las presidencias interrumpidas, después empezamos a pensar los gobiernos de coalición, digo, tenemos como toda esta proliferación de literatura, la literatura de las democracias nacionales, la literatura de los ministerios, del rol de los vicepresidentes y de todo, pero en algún punto dejamos de hablar y de discutir el tema de Cuba. Y lo mismo hizo la dirigencia política, no solo la argentina, sino la latinoamericana también, que en algún punto fue permisiva respecto a cómo se fue exportando este modelo, y lo digo no solo por el Grupo de Puebla, originalmente Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, pero después también aquellos que quizás se encontraban en una vereda diferente, pero que sin embargo no dijeron nada. Y así pasaron los años y llegamos a este 2021 que, como les decía recién Eduardo, tuvimos la manifestación del el 11J, el 11 de julio en Cuba, ahora
esperemos una manifestación para el próximo lunes. No vi demasiados eventos relacionados al aniversario de la caída del muro de Berlín, lo digo como desde la ciencia política y las relaciones internacionales, vi muy poca movida sobre esto. Entonces, como una gran conclusión o como una gran deuda, el tema del silencio desde la academia, del silencio de los intelectuales, y por otro lado de nuestras dirigencias y de alguna manera volver a interpelar cuál es el rol, ¿no?, de la región, de los organismos regionales y también de los organismos internacionales frente al avance de este tipo de modelos autoritarios. Porque, a ver, la erosión democrática que hemos visto que ocurrió en Venezuela y que hemos visto que ocurrió en Nicaragua, y cómo esa erosión democrática termina derivando, ¿no?, primero en un autoritarismo competitivo y después en un autoritarismo pleno, lo veíamos, ¿no? Era como una película en cámara lenta que veíamos lo que iba pasando, y sin embargo siguió pasando, y sigue en esa misma línea. ¿Qué es lo que cambia a hoy? Que es algo que recién decía Eduardo y que me parece interesante como para cerrar esta pequeña presentación. El rol de las nuevas tecnologías. Es decir, ¿qué diferencia los viejos de los nuevos autoritarismos? El rol del ciudadano, pero sobre todo un ciudadano, que voy a usar esta palabra que ahora se usa mucho, que es ciudadanos empoderados. ¿Qué es lo que nos empodera? Las nuevas tecnologías. El hecho de que en tiempo real alguien desde Nicaragua nos puede estar transmitiendo la represión del régimen, alguien desde Cuba nos puede estar transmitiendo la represión del régimen, alguien el otro día desde La Matanza nos estaba mostrando en tiempo real por un video que se hace con un celular, esto de la policía reprimiendo con gases lacrimógenos a sus propios ciudadanos, y así. Entonces, las nuevas tecnologías vienen a romper el cepo de la información, vienen a romper ese silencio. Y de alguna manera nos transforman a todos los ciudadanos y nos dan herramientas justamente para poder abrir estos resquicios, estas pequeñas ventanas en regímenes tan cerrados como el cubano, pero agrego también a Maduro y agrego a Ortega en este mismo paquete. ¿Qué es importante de acá para adelante? Que tanto en la academia, pero también en organizaciones de la sociedad civil y también en organizaciones internacionales se reinstale este tema y volvamos a hablar de este tema, y que de cara hacia adelante América Latina vuelva a pensar mecanismos de salvaguarda de cómo proteger a nuestras democracias. El libro, como les contaba Eduardo, es una compilación de artículos donde hay muchos artículos de activistas. Y en el caso de esta Constitución del 99, les recomiendo particularmente el que escribió Marlene Azor Hernández, que es cubana exiliada en México. Es fantástico escucharla a ella cuando puedan escucharla, cuando puedan verla. Y escribió uno de los capítulos que se llama Un año después, la Constitución cubana es letra muerta, y habla justamente o presenta lo que ella llama que es una nueva constitución estalinista. Excelente capítulo, se lee en poco tiempo, es muy bueno. Y después hay otros autores, no me quiero olvidar, no quiero, Eduardo, que nos olvidemos de ninguno, desde Armando Chaguacero, obviamente Leandro Querido, Jesús Delgado, Valentina Cuevas, Joana Silano, Juan Manuel Moreno, Manuel Cuesta Murúa, como les decía también Marlene Azor Hernández, Héctor Yamis. Lean el último artículo de Héctor Yamis también sobre Nicaragua que apareció en Infobae después de las elecciones. El libro es una reflexión sobre la influencia del modelo en América Latina, este casamiento Chávez-Castro es tratado en alguno de los capítulos también, el tema del financiamiento, es muy interesante verlo, sobre todo porque ahora conocemos los resultados también, ¿no? Y de alguna manera, para los que no les gusta leer, pero les gusta Netflix, poner esto, ¿no? Esto que estamos hablando, el modelo cubano, la revolución cubana, Fidel Castro, en clave de esa serie que salió en Netflix este año de cómo se construye un dictador, creo que era, o sí, cómo se construye un dictador, me parece que era, que tenía 5 capítulos. Los capítulos es, ¿no? La película justamente que siguen todos los dictadores. Primero la conquista del poder, por otro lado, acabar con los rivales, fíjense que es lo mismo que hace Castro desde el primer día, después lo va haciendo Chávez con el tiempo, lo sigue haciendo Maduro y Ortega lo hizo claramente, gobernar mediante el miedo, controlar la verdad, esto es el manual, crear una sociedad nueva
y finalmente gobernar para siempre. Muchas gracias por acompañarnos y creo que ahí Eduardo tiene para compartirles el libro, también lo pueden descargar de internet. Y creo que nos queda un ratito para preguntas, ¿no, Eduardo? Gracias, Constanza. Sí, tenemos la edición física acá, ya se las compartimos. Excelente. Sí, y la idea es que, bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta para Constanza, para mí, sobre el libro, sobre si les queda alguna duda de qué se trata. No, como comentario, agradecer, me parece importante tener en cuenta, hace un rato en una charla hablaron de un espiral de silencio que se va repitiendo, que es algo muy importante. Y sí, está bueno tener en cuenta estas concepciones, darse cuenta de que la realidad en Cuba, si bien, o sea, está bueno estos materiales que visualizan otras perspectivas de las que ya no están teniendo tan en cuenta. Y bueno, nada, esto de poner presión, o sea, como quizá tener estas alternativas, herramientas para nosotros desde el análisis político. Así que muchas gracias, y gracias por el libro, por el material. Y sí, la serie esta que mencionaste, del manual de los dictadores, creo que algo así, que va. Sí, también. Vos sabés que estaba pensando y me parece también clave, como aprendizaje, como politólogos, no hay dictaduras buenas o malas. O sea, las dictaduras son malas por definición, pero parece que tuviéramos un doble estándar, ¿no? Ustedes, no sé, me imagino por el público quizás eran muy chiquitos, la mayoría quizás hasta no había nacido cuando vino Fidel Castro acá a la Facultad de Derecho de la UBA y se llenó de gente. La Facultad de Derecho, en un país donde no existe el Estado de Derecho, donde lo único que hay es la voluntad del dictador. Entonces, empezar a discutir este tipo de cosas y poner los puntos sobre las IES también, ¿no? Porque, repito, parece que Pinochet como dictador era malo, pero Castro como dictador es bueno. Entonces digo, romper con este doble estándar y ser precisos con nuestras categorías de análisis, independientemente, ¿no? Y sacarles romanticismo y relato, como vos también decías. Gracias. No, precisamente, lo que pasa es que, bueno, justo el tema del Congreso es la democracia en tiempos de desconfianza e incertidumbre global, ¿no? En estos tiempos muchas veces nosotros como politólogos solemos ser muy contemplativos, ¿no? Digamos, estamos como viendo, observando. Nosotros no somos muy de caer en lo primero que leemos, sino que, bueno, a lo mejor no están así, vamos a la fuente, comparamos, digamos, hay todo un análisis previo a nosotros, digamos, accionar. Después, cómo accionamos es el tema, ¿no? La idea es promover el debate, digamos, echar a andar el debate, poner en palestra el tema y además documentado, el debate documentado e informado, eso es lo más importante, ¿no? Y lo que decía Constanza, que es muy importante, de tener muy claras las definiciones, las categorías que usamos, porque mientras más nos alejamos de las categorías analíticas digamos, precisas, más nos alejamos de diagnosticar el problema y de solucionarlo, o de dar soluciones al respecto. Es como, yo siempre doy el ejemplo del caso de Venezuela, como muchas veces en el caso del voto electrónico, había mucho énfasis en el voto electrónico, que el voto electrónico era el problema, que el voto electrónico, había un montón de mitos alrededor del voto electrónico, y nosotros lo que yo siempre comento es que el voto electrónico no era el problema era lo que pasaba antes del día de la elección, y cosas que pasaban durante la elección que no necesariamente tenían que ver con el voto electrónico. Entonces, mientras la sociedad civil y la academia se concentra en una cosa, por el otro lado están pasando cosas que no vemos, porque no estamos, digamos, ubicando la unidad de análisis donde va, donde es. Entonces, bueno, es una de las cosas que queremos también promover. Bueno, está buena porque es como decía, Constanza, por ahí no es una visión que se vea ni en Argentina, pero mucho menos en la UBA, esto de mirar a Cuba desde otro lado. Digamos, más allá de que uno acuerde o no eso, si se hace, hay que ver, ¿no?
las categorías que se usan, qué definición de democracia se usa también, autoritarismo, porque depende de qué autores, de qué visiones también, pero digo, hay algo en general que no estudia en la carrera que tiene de conocimiento, y bueno, claramente que se estudia de estas categorías, bueno, Cuba no es un caso tan. Es como hablar, no sé, digamos, hay formatos que hay que analizarlos, hay que ser realistas como politólogos si queremos analizar la variedad de países. Y así, digamos, nos gusta o funciona, ¿no? Inclusive también. O por ahí no es una democracia, pero funciona igual, o al pueblo le gusta. Más no pasa porque estoy leyendo lo de los movimientos y la marcha, ¿no? Pero bueno, para analizarlo en términos así, está bueno, porque es algo que no lo vemos mucho en la carrera. Por lo menos yo que lo estoy terminando, no sé de cómo. Claro, sí, Y vamos a dar las categorías para analizarlo, pero nunca será el caso de Cuba como, si a ver, analicemos esto que es polémico, genera debate y vamos a tener encontronazos, pero bueno, analicémoslo para ver qué onda. Tal cual. Sí, sí, por lo menos ponerlo en debate, porque para mí el punto es que en un momento dejamos de hablar. Es como que dimos por entendido que, bueno, Fidel Castro era un viejito bueno y todo bien, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Ni desde la ciencia política, digo, pero en general desde ningún lado seguimos debatiendo qué era lo que pasaba en Cuba. Y de hecho, a ver, duele porque nuestra experiencia autoritaria también fue muy fuerte. Entonces, si sabemos lo que es la violación a los derechos humanos, si sabemos lo que es vivir sin libertad, si sabemos lo que es vivir sin libertad de expresión, de opinión, de prensa, etcétera, bueno, ¿qué aprendimos?